Mi madre siempre tuvo una favorita y casi mata a mi hijo solo para demostrar un punto. Me ignoró cuando era niña. Me despreció cuando me convertí en madre y se rió cuando le rogué que tomara en serio las alergias de mi hijo. Luego le dio de comer algo que sabía que lo mandaría directo al hospital, solo porque pensaba que yo estaba exagerando. Ahora está en una institución de salud mental y por primera vez en mi vida soy realmente libre. Siempre supe que mi madre quería más a mi hermana menor. Incluso de niña podía sentirlo. No creo que alguna vez haya querido ser cruel, pero su trato hacia nosotras lo dejaba claro. Clara era la favorita y yo solo un pensamiento secundario. Mi madre, Rosa, había pasado por mucho. Mi padre murió inesperadamente cuando yo tenía 5 años, dejándola sola con la responsabilidad de criarme a mí y a mi hermana, que tenía 2. La gente excusaba su frialdad diciendo, está de luto, criar 2 niños sola es muy difícil. Pero el duelo no dura para siempre, y la compasión de los demás tampoco. Yo era una niña inquieta, siempre corriendo por ahí, jugando en la tierra, sonriendo a extraños solo para ver si me devolvían la sonrisa. Pero nunca recibí ese mismo calor de mi propia madre. Siempre estaba demasiado cansada, demasiado enojada o demasiado ocupada para darse cuenta de mi existencia. Mientras tanto, Clara era la niña perfecta, callada, obediente, dulce. Se aferraba a la pierna de mamá como una sombra y mamá adoraba eso. Solía esforzarme tanto por hacerla feliz. Ponía la mesa sin que me lo pidieran, ayudaba a Clara con sus juguetes, incluso limpiaba antes de que mamá llegara a casa. Una vez, cuando tenía 8 años, le hice una tarjeta con flores de papel pegadas en la portada. Estaba desordenada, la cola manchó mi caligrafía, pero me sentía orgullosa. Apenas la miró antes de dejarla a un lado. Clara, en cambio, dibujó una familia de palitos con letras torcidas que decían te quiero, mamá, y su dibujo estuvo colgado en la nevera durante meses. Ese fue el momento en el que dejé de intentarlo. Dado que papá ya no estaba, asumí un papel que nunca pedí. Mamá trabajaba muchas horas y como Clara era demasiado pequeña para cuidarse sola, la responsabilidad cayó sobre mí. A los 10 años, ya preparaba comidas simples, hacía los almuerzos y ayudaba con los deberes. Si Clara lloraba por la noche, yo era la que se levantaba a calmarla. Si se enfermaba, yo le tomaba la mano mientras mamá me regañaba por no hacer más. Cuando cumplí 13, tenía un trabajo a medio tiempo. Me encargaba de casi todas las tareas del hogar y todavía cuidaba de Clara. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Si la ropa no estaba doblada a la perfección, mamá la desdoblaba y la volvía a hacer delante de mí, sacudiendo la cabeza como si fuera inútil. Si la cena no era exactamente como a ella le gustaba, se quejaba, pero aún así se la comía hasta el último bocado. En algún momento, me rendí en mi intento de ganarme su aprobación. Dejé de hablar con ella salvo que fuera necesario. La casa se convirtió en un campo de batalla donde la única manera de sobrevivir era mantener la cabeza gacha. Clara, en cambio, no solo sobrevivió, prosperó. Se estaba convirtiendo en la copia exacta de mamá, callada, complaciente. Se sentaba con ella en la mesa de la cocina, susurrándole secretos, riéndose de chistes internos de los que yo no formaba parte. Y lo odiaba. No era culpa de Clara, pero de todos modos la resentía. Empecé a alejarme, a ignorarla, a cerrarle la puerta en la cara cuando intentaba acercarse a mí. Ella no merecía mi enojo, pero era más fácil enfadarme con ella que admitir la verdad. Yo solo quería que me quisieran como la querían a ella. Si alguna vez tuve dudas sobre mi lugar en la familia, mi graduación de secundaria las disipó. No esperaba una gran celebración. La ceremonia de fin de primaria de Clara había sido todo un evento, pero yo ya sabía que no podía aspirar a lo mismo. Aún así, pensé que al menos mamá se presentaría. No lo hizo. Clara tenía un resfriado ese día. Un resfriado. No una gripe, no neumonía, solo un poco de fiebre y la nariz congestionada. Y eso bastó para que mamá decidiera quedarse en casa. Me senté en el auditorio, viendo el mar de padres orgullosos, sabiendo que la mía no estaba allí. Crucé el escenario completamente sola. Esa noche, hice las maletas para la universidad antes de lo necesario. Quería irme. Necesitaba irme.
Si a ella no le importaba, yo no iba a perder mi vida preocupándome por ella. Me fui a la universidad en cuanto pude. No miré atrás, no le di a mi madre una despedida larga, ni siquiera intenté mantener el contacto. No quedaba nada para mí en esa casa. No había calor, no había amor, solo recuerdos de una infancia tratando de ganarme algo que nunca me perteneció. Me lancé de lleno a mi nueva vida, decidida a ser libre de una vez por todas, y por un tiempo, funcionó. No llamé a casa, y mi madre tampoco me llamó a mí. Clara enviaba algún que otro mensaje, pero nuestras conversaciones eran cortas, solo lo suficiente para recordarnos que todavía existíamos la una para la otra, pero nada más. No era suficiente para hacerme extrañar mi hogar. Pensé que había terminado con esa parte de mi vida. Y entonces conocí a Sergio. Era todo lo que pensaba que quería, mayor, encantador, alguien que me miraba como si valiera algo. Era joven y estaba desesperada por sentirme querida, y él me lo dio. Nos casamos rápido, demasiado rápido, pero ignoré las advertencias. Me convencí de que por fin estaba construyendo la familia que nunca tuve. Cuando me quedé embarazada, sentí que por fin tenía un nuevo comienzo, una vida donde sería la madre que yo nunca tuve, donde mi hijo nunca se sentiría como me sentí yo. Estaba decidida a darle a Mateo todo el amor que yo nunca conocí. La realidad me golpeó rápido. Sergio no era quien yo creía. Su encanto desapareció y debajo de él había alguien que necesitaba control, que necesitaba poder, que necesitaba hacerme sentir pequeña. Primero fueron las palabras crueles, pequeños comentarios sobre cómo no era lo suficientemente buena, sobre cómo debería estar agradecida con él, sobre cómo nadie más me soportaría. Luego vinieron los gritos. Luego vinieron los días en los que ya ni siquiera reconocía al hombre con el que me había casado. Me dije a mí misma que podía soportarlo, que había sobrevivido cosas peores, que podía hacerlo funcionar. Hasta aquella noche, cuando Mateo tenía apenas 2 años. Sergio lanzó un plato contra la pared con tanta fuerza que se hizo pedazos en el suelo, con esquirlas volando a centímetros de donde jugaba mi hijo. Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme más tiempo. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. Sergio luchó contra ello, trató de convencerme de que estaba exagerando, pero no lo escuché. Tomé a Mateo y me fui, sin otro lugar a donde ir más que de vuelta al pueblo del que había pasado toda mi vida tratando de escapar. No le dije a mi madre que regresaba. Alquilé un pequeño apartamento, encontré un trabajo en marketing que me permitía trabajar desde casa para poder estar con Mateo, y empecé de nuevo. Otra vez. No quería saber nada de mi pasado, nada de la familia que me dejó ir tan fácilmente, pero Clara se enteró de alguna manera. Me llamó, dijo que quería verme, que quería conocer a Mateo. Contra mi mejor juicio, acepté. Cuando apareció, no estaba sola. Mi madre estaba con ella, de pie en mi puerta como si no hubiéramos pasado años fingiendo que la otra no existía. Debería haber cerrado la puerta. Debería haberlas echado a ambas. Pero Mateo corrió de inmediato hacia Clara, emocionado por ver a alguien nuevo, y no tuve el corazón para arruinarle ese momento. Así que las dejé entrar. Las dejé sentarse en mi sofá. Las dejé fingir que nunca habían estado ausentes. Mi madre sonrió a Mateo, le hizo preguntas, jugó con él como si siempre hubiera estado ahí. Era extraño, inquietante, y odiaba lo fácil que le resultaba meterse en el papel de abuela amorosa cuando nunca había sido una madre. Para mí. Quería preguntarle por qué nunca había intentado contactarme antes, por qué me dejó desaparecer sin pensarlo 2 veces. Cuando Mateo finalmente se quedó dormido, la enfrenté. Pero antes de que pudiera responder, Clara intervino. Se disculpó en su nombre. Dijo que estaba mal que mamá nunca hubiera intentado reconectar, pero que esta era su forma de enmendarlo. Lo llamó un ramo de olivo. No me lo creí. Pero miré a Mateo, tan feliz de tenerlas ahí, y me dije a mí misma que tal vez valía la pena intentarlo. Por unos meses, las cosas fueron casi normales. Clara visitaba con frecuencia y mi madre venía los fines de semana, ofreciéndose a ayudar con Mateo mientras yo trabajaba. Al principio, lo agradecí. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a ser la misma de siempre.
Empezó reorganizando mi cocina, diciendo que solo quería hacerla más eficiente. Comentaba sobre la ropa de Mateo, sobre cómo manejaba mi casa, sobre los alimentos que compraba. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor, como si ella fuera la que mandaba. Lo peor fue que Clara lo minimizaba. Me decía que así era mamá, que solo quería involucrarse, que no lo tomara como algo personal. Pero yo sabía la verdad. Esto no era amor. Era control. Una noche, después de un día agotador, llegué a mi límite. Le pedí a Clara que hablara con ella, que le dijera que retrocediera antes de que yo perdiera la paciencia. Clara aceptó, diciendo que se encargaría. Al día siguiente, mi madre me llamó, furiosa. Si tenías un problema conmigo, deberías haberme hablado directamente en vez de ir con tu hermana como una niña inmadura. Rabiaba sobre cómo yo era ingrata, sobre cómo estaba siendo cruel con ella. La puse en altavoz y seguí trabajando, ignorándola mientras seguía su monólogo. Cuando se dio cuenta de que no la estaba escuchando, colgó. Esa noche, Clara me llamó. Dijo que mamá estaba destrozada, que había llorado por la forma en que la traté. Le dije a Clara que no iba a dejar que mamá me pisoteara como cuando era niña. Le dije que necesitaba espacio, que no quería verla por un tiempo. Clara trató de hacerme cambiar de opinión, pero al final cedió. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre. Se disculpaba por la llamada y decía que mantendría su distancia. Pensé que todo había terminado. No fue así. Pasó un año. Clara se graduó de la universidad. Mateo cumplió 4 años. Encontré una niñera de confianza para no tener que depender de la familia, aunque Clara aún ayudaba de vez en cuando. Solo veía a mi madre en eventos familiares donde mantenía su distancia, pero aún actuaba como si todo estuviera bien. Pensé que habíamos llegado a una paz incómoda. Estaba equivocada. No tenía idea de lo mucho peor que iban a ponerse las cosas. Debería haber sabido que no debía dejarla entrar en nuestras vidas otra vez. Cuando Clara me llamó la primera vez, pensé que solo sería ella. Quería verme, quería conocer a Mateo, y aunque nunca fuimos cercanas, pensé que no había daño en dejarla venir. No esperaba ver a mi madre de pie junto a ella cuando abrí la puerta. Sonrió como si nada hubiera pasado entre nosotras, como si no hubiéramos pasado años sin hablarnos, como si no hubiera ignorado mi existencia en cuanto nació Clara. Quería cerrarle la puerta en la cara. Pero Mateo, emocionado por la idea de recibir visitas, corrió hacia Clara antes de que pudiera detenerlo. No quería meterlo en el drama que mi madre traía consigo. Así que me obligué a dejarla entrar. Al principio, mi madre se portó bien. Actuaba con cariño, con ternura, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Le hacía preguntas a Mateo, le sonreía, le revolvía el cabello, fingía ser la abuela perfecta. Me daba náuseas verla actuar. Clara se comportaba como si todo estuviera bien, como si fuéramos una familia normal poniéndonos al día. Pero yo sabía lo que estaba pasando. Esto era calculado. Esto era una actuación. Al principio, pensé que tal vez podría soportarlo. Mi madre empezó a visitarnos más seguido, especialmente los fines de semana cuando trabajaba desde casa. Se ofrecía a ayudar con Mateo y por un tiempo pensé que era algo bueno. Pero no tardó en mostrar su verdadero rostro. Empezó cambiando cosas en mi cocina, diciendo que solo quería hacerla más práctica. Hacía comentarios sobre la ropa de Mateo, sobre cómo llevaba la casa, sobre la comida que compraba. Se comportaba como si ella estuviera a cargo. Lo peor fue que Clara lo excusaba. Me decía que mamá solo intentaba ayudar, que solo quería estar involucrada. Pero yo sabía la verdad. Esto no era amor. Esto era control. Una noche, después de un día largo, finalmente llegué a mi límite. Le pedí a Clara que hablara con ella, que le dijera que se alejara antes de que yo perdiera la paciencia. Clara aceptó, diciendo que lo manejaría. Al día siguiente, mi madre me llamó, furiosa. Si tenías un problema conmigo, deberías haberme hablado directamente en vez de ir con tu hermana como una niña inmadura. Se quejó de que yo era ingrata, de que la estaba tratando mal.
La puse en altavoz y seguí trabajando, ignorándola mientras seguía con su discurso. Cuando se dio cuenta de que no la estaba escuchando, colgó. Esa noche, Clara me llamó. Me dijo que mamá estaba destrozada, que había llorado por la forma en que la traté. Le dije a Clara que no iba a dejar que mamá me controlara como cuando era niña. Le dije que necesitaba espacio, que no quería verla por un tiempo. Clara trató de hacerme cambiar de opinión, pero al final cedió. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre. Se disculpaba por la llamada y decía que mantendría su distancia. Pensé que todo había terminado. No fue así. Debería haber sabido que no podía confiar en ella. Lo sabía. Pero cuando Clara sugirió que mamá cuidara a Mateo por unas horas mientras yo trabajaba, me convencí a mí misma de que tal vez, solo tal vez, podía manejarlo. Clara tenía una entrevista ese día, y mi niñera de siempre, Nancy, no estaba disponible. No quedaban muchas opciones. Cuando llamé a mamá para preguntarle, su respuesta fue demasiado entusiasta. Como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Eso debió haber sido mi primera advertencia. Antes de salir, le expliqué todo con detalle. Las alergias de Mateo, lo que podía y no podía comer, los números de emergencia, dónde estaba su EpiPen y qué hacer si pasaba algo. Incluso lo escribí todo en una hoja y la pegué en la nevera, por si acaso. Apenas la miró antes de hacer un gesto con la mano, quitándole importancia. Puedes confiar en mí con tu hijo. Después de todo, yo te crié a ti, ¿no? Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Pero lo ignoré. Tenía una reunión de trabajo de 3 horas y no podía cancelarla. Apenas llevaba la mitad de la reunión cuando mi teléfono sonó. Clara. Al principio, lo ignoré. Si era urgente, volvería a llamar. Y lo hizo. 1 vez. 2 veces. 3. El miedo me golpeó. Cuando por fin respondí, su voz era pura desesperación. Tienes que venir al hospital. Ahora. No recuerdo cómo llegué hasta allí. Mi mente se apagó, mi cuerpo se movió en piloto automático. Manejé como si mi vida dependiera de ello. Quizás lo hacía. Cuando entré corriendo en la sala de urgencias, vi a Mateo acostado en una camilla, conectado a monitores, su carita aún hinchada por la reacción alérgica. Mi mundo se partió en 2. El médico me explicó que Mateo había comido galletas con gluten. Gluten. El mismo ingrediente que le dije a mamá que evitara a toda costa. Mis manos temblaban. Agradecí al médico, asegurándole que esto nunca volvería a suceder. Cuando volví a la sala de espera, mi madre estaba allí con Clara. Sus brazos cruzados, con cara de víctima. Apenas conteniendo mi rabia, le pregunté qué había pasado. Dudó solo un segundo antes de mentir. Dijo que Mateo debió haber tomado la galleta sin que ella se diera cuenta. Que los niños son así. Que fue un accidente. Pero cuando vio mi cara, cambió la historia. Lo admitió. Ella misma le había dado las galletas. Perdí el control. Todo el enojo, el dolor, la rabia contenida durante años, finalmente explotó. Le grité, exigiéndole que me dijera cómo podía ser tan irresponsable. Intentó minimizarlo. Dijo que se le olvidó. Dijo que yo estaba exagerando. Ese fue el final para mí. Le dije, con toda la claridad del mundo, que jamás, bajo ninguna circunstancia, volvería a estar sola con mi hijo. Lloró, por supuesto. Intentó manipularme, diciendo que estaba siendo demasiado dura, que fue solo un error. Pero esto no se trataba de ella. Se trataba de la vida de mi hijo. Le dije que se fuera. Clara se fue detrás de ella, con el rostro dividido entre la culpa y el silencio. Esa noche, Clara me mandó un mensaje. Deberías reconsiderarlo. Mamá se siente fatal. Dijo que prohibirle ver a Mateo sin supervisión era demasiado extremo. Le respondí que si seguía defendiéndola, tendría las mismas consecuencias. Clara cedió después de eso. Al día siguiente, contraté a una niñera de tiempo completo. No iba a correr más riesgos.
Pensé que eso era todo. Me equivoqué. Las cosas solo iban a empeorar. Había tomado mi decisión. Mi madre nunca más estaría sola con Mateo. Pensé que Clara lo entendía. Pensé que finalmente se había dado cuenta de que no quedaban más oportunidades. Pero me equivocaba. Y lo descubriría de la peor manera posible. Unos meses después del incidente en el hospital, tuve una emergencia de trabajo un sábado por la mañana. El mismo día en que Mateo tenía su chequeo médico mensual. Nancy, mi niñera, estaba en el hospital con su propio hijo. No tenía a quién recurrir. Así que llamé a Clara, esperando que pudiera ayudarme solo esta vez. Contestó el teléfono y me dijo que tenía un compromiso laboral. Y luego lo sugirió. Tal vez mamá podría quedarse con él. El solo hecho de escuchar su propuesta me revolvió el estómago. Estaba a punto de negarme de inmediato, pero antes de que pudiera hablar, escuché una voz de fondo. La voz de mi madre. No sabía que yo estaba en la línea. Y entonces comenzó a despotricar. Ni siquiera si me pagaran me quedaría con ese niño. Tener que lidiar con él y sus alergias es una carga. Fue ella quien decidió tener un hijo con tantos problemas. Es su responsabilidad, no la mía. Es una mala madre por querer cargar con todo sola. Clara se dio cuenta de que yo estaba escuchando. Intentó detenerla. Pero era demasiado tarde. Había escuchado todo. Y estaba hecha. Colgué a Clara. Y llamé a mi madre inmediatamente. Contestó con un tono amable, hipócrita. Pero en cuanto reconoció mi voz, su tono cambió. Intentó pedir disculpas. Dijo que había entendido mal. Que estaba frustrada porque tenía planes con Clara. Que no quiso decir lo que dijo. Pero yo no estaba interesada en sus excusas. Le dije que había conseguido exactamente lo que quería. Que no volvería a preocuparse por Mateo jamás. Porque nunca más volvería a verlo. Empezó a llorar, rogándome que reconsiderara. Pero colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Clara no la defendió esta vez. No intentó disculparla. Ni siquiera me escribió después. Tal vez, por fin, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Tal vez estaba demasiado avergonzada para enfrentarse a mí. No me importaba. Yo había terminado. Esa noche, cancelé todo mi trabajo, reprogramé la cita de Mateo y me hice una promesa silenciosa. Mi madre nunca volvería a formar parte de nuestras vidas. Pasé toda mi infancia siendo rechazada por ella. Y me negaba a permitir que Mateo sintiera siquiera una fracción de eso. Ella lo llamó una carga. Pero la verdad era que ella era el único peso que alguna vez necesité soltar. Pasó un año sin mi madre en nuestras vidas. Mateo todavía preguntaba por ella a veces. Pero siempre encontraba la manera de cambiar de tema. No fue fácil. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Había construido una vida sin ella. Un hogar donde Mateo estaba seguro. Donde no tenía que prepararme para su manipulación o sus juegos mentales. Pero, por supuesto, ella no iba a dejarlo así de fácil. Todo comenzó con regalos. Al principio, fueron cosas pequeñas. Un peluche. Un libro. Una tarjeta con una nota escrita a mano diciendo cuánto extrañaba a su nieto. Los ignoré. Los tiré a la basura sin decir una palabra. Pero luego empezaron a llegar cosas más grandes. Para el 5º cumpleaños de Mateo, Clara apareció con una enorme bolsa de regalo llena de cajas envueltas con papel brillante. Apenas abrí la puerta, supe la verdad. No eran de ella. Antes de que pudiera preguntar, lo admitió. Una es mía. El resto son de mamá. Le dije que se las llevara de vuelta. Pero se negó. Dijo que no quería estar en el medio, que al menos considerara el gesto. Al menos Mateo merece recibir un regalo de su abuela. Por un segundo, casi lo consideré. Casi me convencí de que tal vez mamá estaba intentando cambiar. Tal vez era su forma de disculparse. Tal vez realmente quería hacer las cosas bien. Pero entonces Mateo abrió la primera caja con emoción.
Sacó un peluche. Parecía inofensivo. Pero cuando metió la mano de nuevo en la bolsa, mi cuerpo se congeló. Había galletas. No cualquier galleta. Galletas de panadería. Hechas con ingredientes a los que Mateo era gravemente alérgico. Mi estómago se revolvió. Ella ni siquiera se había molestado en revisar. Después de todo lo que había pasado. Después de casi matarlo una vez antes. Aún así no tomaba sus alergias en serio. Saqué la bolsa de sus manos de inmediato. Le dije que el peluche era lo único que había dentro. Pero Mateo no es tonto. Vio las galletas. Y preguntó por qué no podía comerlas. Intenté explicarle. Pero se enojó. Comenzó a llorar y gritar que su abuela se las había enviado para él, así que debían estar bien. No me quedaba otra opción. Llamé a mi madre. Pensé que si ella le decía que no podía comerlas, Mateo lo aceptaría. Respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada. Al principio, sonaba satisfecha, como si esperara que le agradeciera por su generosidad. Pero cuando le dije que había enviado algo peligroso, cambió su tono por completo. Se enfureció. Se quejó de que estaba criando a Mateo de forma equivocada. Dijo que no estaría tan frágil si yo no lo criara con mi mentalidad hippie. Que lo estaba privando de una infancia normal. Que ella no había hecho nada malo. No tenía paciencia para su basura. Así que la interrumpí. Le dije que solo necesitaba que le explicara a Mateo que no podía comer las galletas. Suspiró exageradamente, pero finalmente lo hizo. Le dijo a Mateo que había cometido un error y que las galletas no eran para él. Se calmó después de eso. Pero yo estaba hirviendo por dentro. Después de colgar, me quedé ahí sentada, repasando sus palabras en mi cabeza. Cómo despreciaba mis decisiones como madre. Cómo se negaba a asumir ninguna responsabilidad. Cómo nunca me había respetado, ni cuando era niña, ni ahora. Al día siguiente, apareció en mi puerta con otra bolsa de regalo, actuando como si nada hubiera pasado. No la dejé entrar. Le dije que si tanto le molestaba la forma en que criaba a mi hijo, si pensaba que mi hogar y mi familia no eran lo suficientemente buenos, entonces no tenía derecho a ser parte de ellos. Trató de manipularme. Dijo que yo le estaba robando a su nieto. Dijo que se había pasado años criándome solo para que yo la tratara así. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica. Intentó hacerme sentir culpable por rechazar sus regalos. Me habló del dinero que había gastado en ellos. Dijo que estaba siendo infantil. No respondí. Fui adentro. Tomé la bolsa con los regalos. Y se la devolví. Para asegurarme de que no quedaban hilos que pudiera jalar, saqué mi chequera y le escribí un cheque por el valor del único regalo que Mateo ya había abierto. Me llamó pequeña y rencorosa. Le dije que era una extraña para nosotros. Se fue. Y no sentí absolutamente nada. Clara me llamó más tarde, histeria pura en su voz. Dijo que mamá había vuelto a casa y se había puesto enferma del disgusto. Me exigió que me disculpara y arreglara las cosas. Me negué. Le dije que si mamá realmente estaba sufriendo, se recuperaría sola. Clara me llamó fría y desalmada. Y colgó. No me importó. Nuestra relación ya estaba demasiado dañada por todo esto. Y si Clara quería ponerse del lado de mamá, era su elección. Por supuesto, no terminó ahí. Unos días después, empezaron las llamadas. Primero, fue una tía paterna. Me acusó de ser una hija terrible. Dijo que abandoné a mi madre, que ella me había criado sola y que lo mínimo que podía hacer era perdonarla. Dijo que mi madre estaba en el hospital y que yo ni siquiera había ido a verla. No me sorprendió. Era exactamente el tipo de cosa que mamá haría. Hacerse la víctima. Contar su versión de la historia a personas que no estuvieron allí. A personas que no conocían la verdad. No me molesté en explicarle nada a mi tía. No tenía sentido. Simplemente le dije que era un asunto complicado. Y que se mantuviera al margen.
Cuando no lo dejó ir, colgué el teléfono. Y la bloqueé. Más llamadas llegaron después. Las ignoré todas. Ya había gastado demasiados años tratando de demostrar mi valor a personas que nunca me entenderían. No tenía nada más que dar. Unos días después, hice las maletas y me llevé a Mateo de vacaciones antes de que empezara el colegio. No le dije a nadie a dónde íbamos. No revisé mi teléfono. No pedí permiso. Solo quería un respiro. Y por primera vez en mi vida, iba a ponerme a mí y a mi hijo primero. Si mi madre quería destruirse a sí misma por esto, era su decisión. Pero yo no iba a formar parte de ello nunca más. No volví a ver ni a escuchar de mi madre en meses. Después de bloquear a medio mundo, la vida finalmente se sintió en paz. Mateo estaba feliz. Yo estaba enfocada en mi trabajo. Y por primera vez en años, no estaba esperando la próxima crisis emocional. Pero, por supuesto, la paz nunca fue algo que mi madre estuviera dispuesta a permitirme. Todo se rompió con una invitación. Una amiga de la infancia se casaba en el pueblo. Normalmente, no me habría molestado en ir. Pero ella había sido mi vecina durante años. Me insistió en que sería bueno vernos otra vez. Y Mateo estaba emocionado por vestirse elegante e ir a una fiesta. Así que pensé, ¿por qué no? Se suponía que iba a ser una noche divertida. Algo ligero. Algo normal. Debería haberlo sabido mejor. La vi en cuanto entré. Clara. Mi estómago se retorció. Pero decidí no hacer una escena. Llevábamos meses sin hablar. Pensé que si mantenía mi distancia, podríamos sobrevivir la noche sin problemas. Pero entonces la vi a ella. Mi madre. Sentí a Mateo apretar mi mano. Cuando miré hacia abajo, su cara se iluminó. Antes de que pudiera detenerlo, corrió directo hacia ella. ¡Abuela! Y por primera vez en meses, mi madre tenía exactamente lo que quería. Control. Ella levantó la vista, sonriendo con dulzura fingida. Abrió los brazos. Y Mateo la abrazó. Como si nada hubiera pasado. Como si ella no hubiera sido la razón por la que pasé un año tratando de deshacerme de mi propio trauma. Clara me miró. Parecía incómoda. Tal vez hasta culpable. Pero no dijo nada. Sabía que tenía dos opciones. Podía armar un escándalo, arrancar a Mateo de sus brazos y hacer que se sintiera confundido y asustado. O podía seguir el juego por ahora. Mantener la calma. Si trataba de separarlos a la fuerza, solo haría que la situación fuera peor después. Así que respiré hondo. Y caminé hacia ellos. Mi madre ni siquiera me miró cuando saludó a Mateo. Actuó como si yo no existiera. Como si este no fuera el primer encuentro en meses. Cuando me senté, finalmente se giró hacia mí. Su expresión era imposible de leer. ¿Podemos hablar? Quería decir que no. Quería recordarle que ella había perdido el derecho a pedirme nada. Pero Mateo estaba justo ahí. Sabía que si me negaba, me preguntaría por qué. No quería tener esa conversación en medio de una boda. Así que acepté. El resto de la noche, ella se comportó de maravilla. Se sentó con Mateo. Lo escuchó hablar sobre sus juguetes. Rió cuando le mostró un truco que aprendió en la guardería. Me daba náuseas verla actuar. Clara hacía como si todo estuviera bien. Como si fuéramos una familia normal poniéndose al día. Pero yo sabía lo que era esto. Era una estrategia. Una actuación. Al final de la noche, cuando nos dirigíamos al estacionamiento, mamá me detuvo. Entonces, ¿tan mal estuvo esta noche? La miré, tratando de adivinar qué estaba planeando. Y entonces lo dijo. Lo que había estado esperando toda la noche para preguntar. ¿Puedo volver a ser parte de su vida? Exhalé lentamente. Ya estaba negando con la cabeza antes de hablar. No. Su cara se desplomó. ¿Después de esta noche? ¿Después de ver lo feliz que estaba? ¿Cómo puedes decir que no?
Manteniendo mi voz calmada, respondí. Porque casi lo mataste. 2 veces. Porque te negaste a aceptar la responsabilidad. Porque aún crees que no hiciste nada mal. Su llanto comenzó rápido. Su voz fuerte ahora, lo suficiente para atraer miradas curiosas. Se aseguró de que Mateo estuviera viendo. Solo quiero ver a mi nieto. Lo amo. ¿Por qué me lo estás quitando? Mateo se tensó. Su pequeña mano se aferró a la mía. Pude ver la confusión en su rostro. No entendía por qué su abuela estaba llorando. Porque yo no la dejaba tener lo que quería. Mi madre dio un paso hacia él. No quiero pelear más, cariño. Le habló a Mateo. No a mí. Ven con la abuela. Puedes quedarte conmigo esta noche. ¿No sería divertido? Mateo retrocedió hacia mí. Eso fue suficiente. Lo agarré del brazo y lo puse detrás de mí. Lo protegí de ella. Su rostro se torció en frustración. Lo estás asustando, dije fríamente. Por eso nunca lo verás de nuevo. Y entonces, perdió el control. Ahí, en medio del estacionamiento, comenzó a gritar. Eres cruel. Eres egoísta. ¿Estás envenenándolo contra mí? Clara intentó calmarla, pero fue inútil. Las personas comenzaron a mirar. Pero ya no me importaba. Cargué a Mateo, le di la espalda y me fui. Él se aferró a mí. Sacudí la cabeza cuando mi madre me llamó una vez más. Y no volví a mirar atrás. Esa noche, cuando acosté a Mateo, estaba callado. Me senté a su lado, pasándole los dedos por el cabello, esperando que hablara primero. Después de un rato, finalmente susurró. ¿Por qué la abuela estaba triste? Suspiré, eligiendo mis palabras con cuidado. Porque quería algo que no puede tener. Pensó en ello por un momento. ¿La volveré a ver? Negué con la cabeza. No por mucho tiempo, cariño. Él no discutió. Creo que, en el fondo, incluso él entendió que algo en ella no estaba bien. Al día siguiente, Clara me llamó. Su voz era baja, temblorosa. Está destrozada, susurró. Lloró toda la noche. Solo sigue diciendo que quiere verlo. No respondí. No me importaba. Clara suspiró. ¿Qué hacemos ahora? Cerré los ojos, exhalando. Nada. Porque ya no quedaba nada por hacer. No volví a saber de mi madre después de esa noche. No más mensajes. No más llamadas. Nada. Debí haberme sentido aliviada. Pero en el fondo, sabía que no había terminado. Mi madre pasó toda su vida asegurándose de ser el centro de cada problema. No iba a desaparecer tan fácilmente. Entonces, un mes después, Clara finalmente me llamó. Su voz era apagada, como si estuviera cansada antes de empezar a hablar. Me dijo que había llevado a mamá a ver a un médico. Que después de todo, después de las explosiones emocionales, las manipulaciones, la actitud impredecible. Finalmente se dio cuenta de que algo estaba realmente mal. El médico estuvo de acuerdo. Mi madre fue diagnosticada con trastorno bipolar severo. El psiquiatra recomendó internarla en un centro de salud mental privado, al menos por un tiempo. Para que recibiera tratamiento adecuado. Para que estuviera bajo supervisión constante. Sorprendentemente, mamá aceptó. Tal vez estaba demasiado cansada para seguir luchando. Tal vez incluso ella empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. O tal vez, simplemente, vio esto como otra manera de convertirse en víctima. De cualquier manera, iba a internarse. El centro estaba en otra ciudad. Y Clara la acompañaría en el proceso. No supe qué decir. No estaba sorprendida. No realmente. Siempre había sabido que había algo en mi madre que no era como en otras personas. La forma en que pasaba de fría y distante a intensa y posesiva en un instante. Cómo podía convencerse a sí misma de que era la víctima, incluso cuando ella era la que había causado el daño. Todo tenía sentido ahora. Pero comprender no significa perdonar.
Clara, como si sintiera mi silencio, se apresuró a añadir. Ella pagará su propio tratamiento. No te está pidiendo nada. Ni siquiera se me había ocurrido ofrecerle ayuda. También me pasó un mensaje de mamá. Dijo que se mejoraría. Que volvería a ver a Mateo cuando yo se lo permitiera. No respondí. No iba a hacerle esa promesa. Por primera vez, Clara no insistió. No me pidió que fuera la persona madura. No intentó hacerme sentir culpable. Solo murmuró. Ahora lo entiendo. No pregunté qué quería decir con eso. No necesitaba saberlo. Unos días después, Clara me mandó un último mensaje antes de irse. Dijo que me mantendría informada si yo quería. Pero que no me presionaría. Nunca le respondí. No estaba lista para decidir si quería saber cómo terminaba todo. Por primera vez en mi vida, no sentía que estaba atrapada en su sombra. No sentía que le debía algo solo porque era mi madre. No sentía que tenía que llevar su carga emocional, solo porque me había dado la vida. Ella estaba buscando ayuda. Ese era su camino. Pero el mío era otro. El mío era asegurarme de que Mateo creciera en un hogar donde nunca tuviera que preguntarse si era querido. Donde nunca sintiera que tenía que ganarse su lugar en su propia familia. No sabía qué me deparaba el futuro. Pero por primera vez, no me importaba. Porque era mío para construir. En mis propios términos.